Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos y amigas, en una transmisión más. La penúltima ya de esta campaña intensa que han sido prácticamente 2 meses desde que comenzamos en marzo 29 hasta el día de mañana. Así que después de algunas pequeñas ausencias, problemas en las transmisiones, campañas en otras entidades federativas, pues quiero comentarles que hoy también tuvimos un pequeño retraso. Vengo de Tlaxcala y ahorita, de hecho, todavía estamos aquí haciendo alguna transmisión. Tuvimos que hacer una parada en Ixtapaluca porque si no, no nos daba tiempo a transmitir. Así que, pues ese es el motivo del retraso. Recuerden, soy Liliana Hernández Hernández. Voy a tener el número 07 en la boleta turquesa. Soy candidata a magistrada para el Tribunal de Disciplina Judicial y el día de hoy estamos ya en este precierre de campaña, estamos ya en esta labor de convencimiento de la ciudadanía y decidimos abordar un tema muy interesante en relación a la forma en cómo hacemos incorruptible al Tribunal de Disciplina Judicial. Y el día de hoy lo que me gustaría platicar justo con ustedes son estos mecanismos que podemos nosotros implementar para poder evitar la corrupción en el Tribunal de Disciplina Judicial, que sin duda será un referente, no solo porque tiene la gran responsabilidad jurídica y social de vigilar a jueces, magistrados y ministros, sino que también porque deberá ser el ejemplo jurídico, el ejemplo moral de integridad, imparcialidad y sobre todo independencia respecto de el poder político, el poder económico y de otro tipo de intereses, porque la idea es que el Tribunal de Disciplina Judicial pueda vigilar esa labor que realizan las personas juzgadoras de manera correcta, de manera imparcial, y va a ser un gran reto. Va a ser un gran reto porque en toda esta labor que pues me ha permitido el contacto con la ciudadanía, que me ha permitido el contacto con la realización de este tipo de actividades que son las pláticas, nuestra vespertina de las 7, nos hemos dado cuenta de muchas cuestiones que tienen que ver con la corrupción. Hace poco yo comentaba que justo en la entrevista de Milenio que la corrupción es un problema estructural, es un problema cultural en donde no solo depende de una persona que es la que pide, sino también la que ofrece dinero u otro tipo de prácticas para efecto de poder alcanzar de manera indebida ciertas conductas, ciertos beneficios, ciertas prebendas, digamos, para obtener cosas fuera de la ley. Entonces, esta corrupción que desafortunadamente se ha acrecentado ya de un tiempo para acá en nuestro país, es un problema que yo lo he sostenido, es un problema cultural y para cambiar esta manera de ver y de hacer las cosas requerimos sí también un cambio de mentalidad y un cambio de compromiso, no solo en las personas que van a ocupar la magistratura, sino también en la ciudadanía, las personas que van a acudir a elegir a quienes serán las personas que ocuparán algún lugar en el Tribunal de Disciplina Judicial. Y dentro de todo este recuento quise hablar del tema de la corrupción y quise hablar del tema de la corrupción para visibilizar cosas que están pasando en campaña y que ya de entrada nos pueden reflejar el comportamiento de quienes van a ocupar distintos lugares en la justicia. ¿Y a qué me refiero? En este periodo de 2 meses hubo pues muchas experiencias positivas y mañana nos tocará hablar de todas estas experiencias positivas que deja la realización de campaña de calle, la realización de trabajo de campo, este contacto con la gente, pero el día de hoy me gustaría abordar esos aspectos negativos que tienen que ver con la corrupción. Y quiero contarles a ustedes una experiencia dentro de este periodo de 2 meses que me ocurrió.
En la labor de volanteo estaba en una plaza de un lugar de cuyo nombre no quisiera recordar, diría el Quijote de la Mancha, y realizando esta labor de volanteo mientras explicaba a la gente la manera en cómo debía votar, mis propuestas, las ideas que tengo para, en caso de llegar a ocupar un puesto en la magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial, empecé a pues notar que una persona estaba, un señor pues ya mayor, estaba cerca de donde yo estaba dando la explicación, de repente volteaba yo a explicarle y se iba. Pero pues yo mientras continuaba con mi labor de volanteo, cada que me iba a otro lugar, esta persona pues me seguía, ¿no? Hasta que llegó un momento en que se acercó ya con la última persona con la que estaba volanteando y me dijo, oiga, pues yo soy abogado. Ah, mucho gusto, señor. Pues mire, aquí haciendo campaña. Yo le explicaba toda esta campaña que estamos haciendo en redes, el trabajo, insisto, el trabajo en campo. Y entonces me dijo, oiga, ¿usted conoce esta práctica de la operación tamal y de la operación carrusel? La verdad es que cuando me empezó a decir, pues dije, sí, vamos a mantener una plática de estas prácticas de corrupción que se han dado en elecciones para puestos de elección popular, ¿no? Las clásicas prácticas en donde me explicaba él y ya empezó ya a referirme. Pues la operación tamal es aquella en la que viene un promotor del voto, así me lo dijo, un promotor del voto con una lista sobre los electores y los llevamos a votar a las personas votantes, ¿no? A cambio de que usted les compre pues el desayuno, el tamal, la torta, el atole y no sé qué. Yo lo escuché con atención, dije, no sé a dónde va su argumento. Luego me comentó, dice, bueno, está también la operación carrusel, usted va, junta a las personas y empiezan aquí a desfilar para votar por usted, no sé qué. Y la verdad me llamó la atención, le digo, no, sí, bueno, la idea justo con este tipo de elecciones es eliminar esas prácticas corruptas, porque si en este periodo de campaña ese tipo de prácticas se llevan a cabo, pues lo único que refleja es que los o las candidatas que recurran a ella, pues no son personas que tengan integridad para ocupar el puesto. Pero mi sorpresa fue cuando inmediatamente me dijo, mire, ¿cuántos votos usted necesita para ocupar la magistratura del Tribunal de Disciplina? Ya le expliqué. Las reglas del INE no establecen una votación mínima. Claro que va a ser necesario que la gente acuda a votar, que la gente se involucre, se participe en la elección para construir pues la justicia que queremos. Yo todavía pues en estas ideas que traigo, por supuesto que convencida yo de que las elecciones son necesarias, de que hoy esta oportunidad que tiene la ciudadanía de elegir a las personas que van a ocupar un puesto en el Tribunal de Disciplina y en todo el Poder Judicial, va encaminado a darle mayor legitimidad a una actividad jurisdiccional tan alejada de la gente y tan deslegitimada. Y entonces me dijo, mire, y ahí yo le propongo, aquí en este lugar, yo puedo traerle las personas que usted me diga. Solo necesito que me dé dinero para que pueda ocupar para lo necesario para mi gasolina. Así me dijo, lo necesario para mi gasolina. Yo le traigo a las personas que usted me diga y entonces vamos a poder apoyar su campaña, si usted me da dinero. Y empezó con este rollo de si usted me da dinero, le traigo los votos, ¿no? Y le dije, ¿sabe qué, señor? Yo le comento, estoy convencida que las reglas de la elección tienen que ser respetadas por los candidatos y las candidatas. Yo no necesito recurrir a ese tipo de prácticas para poder tener un voto. Si yo vengo a este lugar en el que me encontraba, es porque quiero informar a la gente sobre mi plataforma, quiero que la gente esté convencida, quiero que la gente además tenga esa posibilidad de comparar otros perfiles y en función de ello pueda decidir. Y por supuesto que le dije, y además, por una cuestión de principios y de honestidad,
yo no voy a recurrir a prácticas de esa naturaleza, que son prácticas de corrupción. Le agradezco mucho, no compagino con esas ideas y menos, no solo por mis principios, porque quien ocupa el Tribunal de Disciplina Judicial deberá ser una persona íntegra, una persona que realmente esté dispuesta a llevar esos principios de objetividad, de imparcialidad, independencia en la labor que realiza. Además de la honestidad, la transparencia, estos principios que van a guiar al Tribunal de Disciplina Judicial, no solo en su actuar, sino para poder vigilar a jueces, magistrados y ministros. Entonces, yo me quedé pensando, despedí al señor, le dije, mire, gracias, no estoy interesada. Mi campaña es una campaña con recursos propios, pero es una campaña que parte de principios. Estoy convencida de que las campañas deben ser honestas, al menos eso es lo que yo he hecho, y por eso, si ustedes observan todas mis redes sociales, la idea es que desde las redes sociales nosotros hagamos una campaña que informe a la ciudadanía, una campaña de contenido en donde podamos decirle a la gente, estos son los derechos, puedes ejercerlos de esta manera. O visiones críticas sobre temas que a lo largo de estos 2 meses hemos abordado, temas que tienen que ver con el acceso a la justicia, los obstáculos que tenemos para acceder a ellos, los problemas también desde el lado de las elecciones, este piso disparejo al que tanto hemos hecho énfasis. Pero eso tiene que ver con una convicción propia de mi candidatura para generar un contenido sustantivo que pueda educar a la gente con independencia de quién llegue. Creo que esta labor de visibilizar distintos problemas que hemos hecho a lo largo de nuestras pláticas, que pueden ustedes observar en todas las cápsulas que hemos realizado, lo que pretenden no solo es dar a conocer mis propuestas, que tienen que ver con una visión de construir esta justicia como queremos y como ese instrumento de cambio social, sino también con visibilizar distintas problemáticas. Pueden ver ustedes, por ejemplo, la lucha de los derechos de las mujeres desde las comunidades indígenas, la lucha social de maestros organizados desde las propias comunidades universitarias, la visibilización de la lucha social y cómo se ha sacado hoy en este régimen de la clandestinidad para operarla desde el lado institucional, de manera que hoy exigir un derecho sea parte de una petición ciudadana que no tenga que recurrir ni a un conflicto armado, ni a ninguna naturaleza fuera de la ley para que se puedan respetar derechos. Y es por eso que esta idea la idea de mi campaña es generar contenido para la gente y para que quienes ocupen el Tribunal de Disciplina Judicial, que seguramente podré ser yo si tengo el apoyo de todos ustedes, sea desde una labor mucho más consciente. Entonces, prácticas como estas, que yo me quedé pensando en esta forma de, si esta persona me abordó haciendo campaña en la plaza pública, ¿a cuántos candidatos y candidatas no ha abordado en este proceso que ya tenemos de 2 meses? ¿Y cuántos de nosotros, candidatos, hemos establecido de manera tajante este límite de decir yo no entro en prácticas de corrupción? ¿Y cuántos no lo han hecho? Ustedes se pueden percatar en los eventos que han realizado candidatos y candidatas respecto de quiénes realmente son las personas que se han ceñido a las reglas para poder hacer campaña. Y me refiero a no contratar publicidad pagada, me refiero a no tener que pedir apoyo de partidos políticos, financiamientos de otra naturaleza, que lo pueden ver que en este aspecto de campañas demasiado ostentosas, de dónde viene el dinero, quiénes apoyan, renta de mobiliarios, pero no solo eso, en este transcurso, como lo he comentado, de la propia campaña que hemos realizado, ustedes observan las conferencias que han realizado distintos candidatos y candidatas. Nosotros como candidatos no podemos comprar tiempo
en espacios de radio y televisión. Curiosamente, hay candidatos y candidatas que tienen conferencias de prensa y que esos mecanismos también operan así, porque también en este proceso en el que hemos estado inmersos, hubo algún ofrecimiento de, ¿quieres una conferencia de prensa? Mira, en tal lugar tú rentas un espacio, rentas o pagas por la cantidad de reporteros que quieres que lleguen a ese lugar y ahí vas a tener tu rueda de prensa y te vamos a dar espacio. Y si ustedes, insisto, se ponen a analizar cuántos candidatos y candidatas han realizado conferencias de prensa en lugares rentados, de ahí se van a dar cuenta que es una vulneración de las reglas del INE. Eso es corrupción. No ceñirse a las reglas y pagar publicidad o contratar incluso la publicidad por medio de terceros. ¿Cuántos candidatos y candidatas ustedes no han visto que han pagado publicidad por terceros? Y entonces hay medios, hay periódicos que están publicitando a ciertos candidatos y no lo hacen gratis. Por supuesto que hay intereses de por medio. Eso también es corrupción. Y también es corrupción llevar gente acarreada, gente pagada, como esto que me proponía esta persona con la operación Tamal y la operación Carrusel, y sepan ustedes más qué tipo de prácticas en la compra de voto, en el acarreo de voto, se han estado realizando y se podrán realizar. Qué peligroso es esto. Yo por eso los invito a que analicen de manera detenida cuál es el tipo de campañas que están realizando candidatos y candidatas, para que ustedes puedan observar quiénes realmente se ciñen a estos principios y valores de honestidad, transparencia, no corrupción, que lo pueden mostrar en la forma de hacer su campaña. Y quienes en cambio están yéndose por otro tipo de caminos que no son los caminos lícitos, que son los caminos de corrupción, en donde gracias a eso están visibilizándose y están tratando de alterar la voluntad de la ciudadanía. Yo estoy convencida de que hoy la ciudadanía es una ciudadanía consciente. Afortunadamente, el día de ayer tuvimos una charla en un TikTok, el TikTok se llama Cafecito TikTokero, en donde me invitaron Ana y Rasti, muchísimas gracias por invitarme, sus dos amigas, que platicaban sobre temas de política de manera tan fluida, pero lo que me asombró además es que ellas como ciudadanas han hecho esta labor de investigar los perfiles, de ir invitando a las personas candidatas para poder conocer no solo esta propuesta formal que generalmente cuando queremos un puesto y ustedes lo han visto, pues adornamos nuestro currículum de manera lo más bonita que se pueda, que pueda convencer a la gente. Pero eso no es suficiente. Y por eso esta parte de las entrevistas y por eso esta parte de pronunciarse con la gente, de poder tener una relación y una conversación directa con ellas, por ejemplo, fue relevante porque pueden conocer a la persona, pueden conocer a quien está detrás de ese currículum. Y es por eso que esa labor de informarse me parece muy importante. Yo aplaudo ese tipo de ejercicios ciudadanos porque se hacen con la finalidad de tener votos conscientes e informados. ¿Es un ejercicio exhaustivo? Sí. Las elecciones lo que están permitiendo generar es que la ciudadanía se involucre y hoy el tema de la justicia esté en boca de los ciudadanos y las ciudadanas. Por lo menos hoy ya la gente está sabiendo que existen 3 poderes de la Unión. Hoy mucha gente ya está sabiendo cuál es la estructura del Poder Judicial, cómo se van a elegir, qué es lo que hacen. ¿Que nos falta mucho? Por supuesto que nos falta mucho, pero estamos en el proceso. ¿Qué es importante? Que en este proceso los ciudadanos tengan la capacidad suficiente para poder distinguir
quienes a través de este periodo de 2 meses hicieron campañas sin prácticas de corrupción. Esto es un antecedente para poder saber cómo se va a desempeñar esa persona en el Tribunal de Disciplina Judicial. Si es una persona que no siguió las reglas de campaña, imagínense lo que puede hacer esa persona cuando esté en el Tribunal de Disciplina Judicial. Por supuesto que no va a ser imparcial, por supuesto que no va a ser una persona independiente y mucho menos una persona que se ciña a estos principios de transparencia, honestidad y combate a la corrupción. Su voto consciente, su voto informado va a permitir que este tipo de prácticas de corrupción, aun durante la elección, permeen la corrupción dentro del ejercicio ya de la magistratura de disciplina judicial. Y este tipo de cosas es algo que ustedes tienen que observar desde la ciudadanía. Antes de continuar con esto, vamos a hacer una pausa nuevamente, comentarles que voy a estar en la boleta turquesa con el número 07. Soy candidata magistrada para el Tribunal de Disciplina Judicial. Estoy en todas las redes sociales. Ustedes me pueden buscar, pueden compartir experiencias, inquietudes, ideas. Una de las preocupaciones más grandes que tiene la gente, y muy válidamente, es que una vez que los ciudadanos entran, ocupan un cargo, se olvidan de la gente. Y por eso, uno de los mecanismos más importantes para evitar la corrupción lo puede constituir el Observatorio Ciudadano de Disciplina Judicial. Un observatorio que, como lo he platicado en diversas pláticas, en diversas charlas con ustedes, tiene como finalidad esencial establecer ese canal de comunicación con la ciudadanía, de manera que no sea un tribunal que una vez que ya fue votado y elegido se aleje de la gente. Al contrario, lo que pretende establecer es esa cercanía con la gente, que pueda observar y atender distintas necesidades. La gente está ávida de justicia. Decían hace no muchos años que en esta idea de construir una justicia es real, ¿no? La gente tiene hambre y sed de justicia. Por eso es importante que en este ejercicio ciudadano la corrupción la vayamos eliminando desde las prácticas de campaña y durante la estancia ya propiamente el funcionamiento del Tribunal de Disciplina Judicial, el Observatorio Ciudadano como un mecanismo de rendición de cuentas de los magistrados y magistradas del tribunal nos van a permitir por primera vez rendirle a la ciudadanía esa labor, rendir el trabajo, transparentar las acciones que realizan magistrados y magistradas. A veces se piensa que las instituciones judiciales tienen que estar alejadas de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque comentan quienes así lo sostienen o lo defienden, que no está sujeto al voto popular, a la voluntad de las mayorías. Las decisiones sin duda no deben de estar sujetas a las voluntades de las mayorías, pero lo que sí no debe perderse de vista es que las instituciones se deben al pueblo. Y por eso mismo, quienes ocupen un lugar en las instituciones tendrán esta obligación de ser claros, de rendir cuentas especialmente y sobre todo de mantener un contacto constante con la ciudadanía que los eligió, porque solo en esa medida no van a poder, no solo buscan rendir cuentas, sino legitimarse y mejorar esa labor con la ciudadanía, que es una actividad indispensable. No olviden que las boletas que ustedes van a recibir son 6 boletas a nivel nacional. En 19 entidades federativas van a elegir otras 3 boletas más en relación con la elección del Poder Judicial local. A nivel nacional, entonces, ustedes reciben 6 boletas de colores. La mía es la boleta verde turquesa.
El mecanismo de votación es que encuentran una lista de mujeres, una lista de hombres. En la parte superior de la lista van a encontrar 3 cuadros que corresponden a las candidatas del Tribunal de Disciplina, y en la parte derecha de la boleta encuentran 2 casillas para elegir a 2 candidatos. Ustedes ahora eligen números, no tachan, no hay partidos políticos, no debe haber partidos políticos inmersos en la elección. Tendrán que colocar entonces el número de su candidato de preferencia, que estoy segura que si ustedes están viendo esta charla será el 07. Los llamo a votar por mí. El 07 en el primer cuadrito de su lista, del lado de las mujeres, del lado izquierdo, y con eso ustedes me están dando su voto de confianza para poder llegar a esta magistratura y desde ahí poder incidir e impulsar cambios. Soy una convencida de que algo que debemos evitar en el ejercicio público es la corrupción. Y la corrupción no solo es pedir dinero, la corrupción también es no hacer el trabajo, la corrupción es no comprometerse con esos principios y valores de la institución. La corrupción también es no hacer las cosas que nos designan desde el lado del servicio público. La corrupción también es omitir las obligaciones que como servidores y servidoras públicas estamos obligados a hacer. Es por eso que esta participación de ustedes va a ser relevante. Y lo diría también así: en la medida en que ustedes participen, en esa medida también están contribuyendo a evitar que no haya perfiles que tengan un antecedente de corrupción ocupando estos altos puestos de magistratura. Es importante su participación, es importante su voto consciente, y es importante que desde ese lado de la ciudadanía también, en esa medida que ustedes exigen, en esa medida ustedes se comprometan a no caer en temas de corrupción. No vendan su voto, no acepten regalos, no acepten cuestiones que al final lo que lleva es a vulnerar sus propios principios. En menor medida, pero sí hemos tenido conocimiento de candidatos que han llevado regalos y presentes a cambio de llamar la atención del ciudadano. Eso es algo que está prohibido. Ese tipo de prácticas definitivamente no debe solaparse. Nosotros como ciudadanos también tenemos esa responsabilidad de frenar ese tipo de prácticas. Entonces, les agradezco ahorita mucho a su participación. Gracias por quienes están expresando este apoyo a la votación con el 07. Efectivamente, es importante que hagamos un voto con conciencia. Gracias, Patsy, Álvaro, Isabel, por su apoyo. Gracias, Karina, por acompañarnos el día de hoy. Te mando un saludo muy fuerte. Para mí es muy importante que ustedes hagan ese voto consciente y ustedes participen. Créanme que son elecciones fundamentales en donde ustedes tienen ese poder de evitar que perfiles que ya están realizando prácticas de corrupción lleguen al Tribunal de Disciplina y a cada uno de los puestos que se están compitiendo en estas elecciones federales. Sí, déjenme ver si hay algún otro comentario en alguna de las otras redes sociales. Al parecer ya no tenemos algún otro comentario. Pues les comento finalmente que he recibido pues muchas buenas noticias respecto de esta percepción que está teniendo la gente de mi campaña. Muchas gracias. Estoy muy comprometida con la gente de que pase lo que pase, pues esta labor va a continuar de muchas maneras. Estaremos platicando mañana de qué formas
Y por lo pronto, pues comentarles, soy Liliana Hernández Hernández, voy a tener el número 07 en la boleta turquesa, soy candidata magistrada para el Tribunal de Disciplina Judicial. Es importante su participación el próximo 1 de junio, recuerden, ya es el domingo, entonces alístense ustedes, lleven su lista de candidatos, acuérdense que el INE les permite reelaborar una lista porque pues son muchos puestos, lleven sus propuestas por colores, su numerito, pónganse muy abusados, no dejen cuadritos en blanco, colóquenlo con un candidato, si no tienen un candidato, tachen las casillas, nada en blanco, por favor, y pues vamos a mantenernos al pendiente de lo que sigue pasando en estas elecciones que sin duda nos han dejado a todos, a ustedes, a mí, muchas experiencias bonitas, muchas experiencias no tan agradables como las que les comentaba al inicio de la plática sobre estos temas de corrupción, pero que, fíjense que lo pienso así, es una situación y es una circunstancia que agradezco porque eso me permite reafirmar mis valores de no permitir que bajo ningún motivo, ya sea ni para conseguir un voto, voy a acceder a acciones de corrupción. Las personas que ocupan el Tribunal de Disciplina Judicial deben ser incorruptibles. Y me refiero a incorruptibles, ya para cerrar esta plática, en relación a que ningún tipo de práctica, por insignificante que parezca, como esto el acarreo del voto, cómo comprar conferencias de prensa, cómo comprar medios, cómo realizar esta publicidad pagada por terceros, no se debe permitir. Esto es una prueba para quienes vamos a ocupar el Tribunal de Disciplina Judicial de qué tanto tenemos cimentados nuestros principios. Y eso, agradezco a la vida que me haya dado esa oportunidad para decir, yo no soy corrupta. Yo no voy a aceptar este tipo de prácticas porque si llego al Tribunal de Disciplina va a ser porque la gente confió en mí, porque la gente confía en mi perfil, confía en mi experiencia, pero sobre todo confía en el perfil, en las propuestas que están encaminadas a construir y a reconstruir a la justicia como un instrumento de cambio social. Les agradezco mucho que me acompañen, que tengan muy bonita noche. Y nos estamos viendo el día de mañana en el cierre final. Vamos a platicar de algunas otras cuestiones que también creo que serán de su interés para también, pues hacer el cierre ya simbólico, porque hasta el día de mañana podemos hacer campaña. Entonces, el día de mañana cerramos. Por lo pronto, que tengan muy bonita noche, descansen y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.